¿Quién fue Rebeca en el contexto bíblico? Rebeca fue una figura central en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis. Es conocida principalmente como la esposa de Isaac y la madre de Jacob y Esaú. Su historia es fundamental para la narrativa patriarcal, marcando un punto crucial en el linaje que eventualmente conduciría al pueblo de Israel. ¿De dónde era originaria Rebeca? Rebeca era de Padán Aram, la tierra de su parentela, específicamente de Nahor, el hermano de Abraham. Su ciudad de origen era Harán, en Mesopotamia, una región conocida por su importancia comercial y cultural. ¿Quiénes eran los padres de Rebeca? Los padres de Rebeca eran Betuel, un arameo, y su madre es mencionada indirectamente a través de su hermano, Labán. Betuel era hijo de Nacor, el hermano de Abraham, lo que hacía a Rebeca sobrina nieta de Abraham. ¿Cómo se introduce a Rebeca por primera vez en la Biblia? Rebeca se introduce en Génesis 24, cuando Abraham, ya anciano, encarga a su siervo de confianza que busque una esposa para su hijo Isaac entre su propia parentela, para evitar que Isaac se casara con una mujer cananea. ¿Cuál fue el papel del siervo de Abraham en el encuentro con Rebeca? El siervo de Abraham, tradicionalmente identificado como Eliezer, fue el encargado de viajar a Mesopotamia para encontrar una esposa para Isaac. Su papel fue crucial, ya que se encomendó a Dios para que le mostrara a la mujer adecuada mediante una señal específica. ¿Qué señal le pidió el siervo a Dios para identificar a la mujer adecuada? El siervo pidió que la mujer que se ofreciera a darle de beber a él y también a sus camellos fuera la elegida por Dios para Isaac. Esta señal implicaba una actitud de servicio, generosidad y diligencia. ¿Cómo se manifestó esta señal en el encuentro con Rebeca? Cuando el siervo llegó al pozo en Harán, Rebeca salió a sacar agua. Al verla, el siervo le pidió de beber, y ella no solo le dio agua, sino que también se ofreció diligentemente a sacar agua para todos sus 10 camellos, confirmando así la señal divina. ¿Cuál fue la reacción del siervo de Abraham al ver a Rebeca? El siervo se asombró y se arrodilló para agradecer a Dios por haberle guiado directamente a la familia de Abraham, reconociendo que Rebeca era la respuesta a su oración y la elección divina para Isaac. ¿Qué regalos le dio el siervo a Rebeca después de la señal? El siervo le dio a Rebeca un pendiente de oro y 2 brazaletes de oro, como una muestra de gratitud y confirmación de la seriedad de su misión. Estos regalos eran un indicio de la riqueza y el estatus de la familia de Abraham. ¿Cómo reaccionó la familia de Rebeca ante la propuesta de matrimonio? La familia de Rebeca, especialmente su hermano Labán y su padre Betuel, se mostraron receptivos a la propuesta al enterarse de la conexión con Abraham y la providencia divina. Reconocieron que el asunto venía de Jehová y no podían oponerse. ¿Rebeca fue consultada sobre su matrimonio? ¿Cuál fue su respuesta? Sí, Rebeca fue consultada directamente por su familia sobre si quería ir con el siervo y casarse con Isaac. Su respuesta fue un rotundo y afirmativo: sí, iré. Esto demuestra su disposición y fe en el plan de Dios. ¿Cómo fue el viaje de Rebeca para encontrarse con Isaac? Rebeca partió con sus nodrizas y el siervo de Abraham, emprendiendo un largo viaje desde Padán Aram hasta la tierra de Canaán, donde Isaac residía. Este viaje simboliza su separación de su familia de origen y su entrada a una nueva vida. ¿Dónde se encontraron por primera vez Isaac y Rebeca? Isaac y Rebeca se encontraron por primera vez en el desierto, cerca de Beer-Lahai-Roi, mientras Isaac meditaba al atardecer en el campo. Fue un encuentro significativo y emotivo. ¿Cómo reaccionó Rebeca al ver a Isaac por primera vez? Rebeca, al ver a Isaac, se bajó de su camello y se cubrió con su velo, mostrando respeto y modestia. Esta acción era una costumbre de la época para una novia que se encontraba con su futuro esposo. ¿Cómo fue la primera impresión de Isaac sobre Rebeca? Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara, que había fallecido. Al casarse con ella, Isaac la amó y encontró consuelo por la pérdida de su madre, lo que indica que Rebeca le brindó apoyo emocional desde el principio. ¿Cuál fue el principal desafío que enfrentaron Isaac y Rebeca al principio de su matrimonio? El principal desafío fue la infertilidad de Rebeca. Durante 20 años, ella no pudo concebir hijos, lo que era una gran preocupación en una cultura donde la descendencia era crucial para la continuidad del linaje. ¿Cómo abordaron Isaac y Rebeca el problema de la infertilidad? Isaac oró fervientemente a Jehová por su esposa.
La respuesta de Dios a su oración fue el nacimiento de gemelos, lo que demuestra la importancia de la fe y la perseverancia en la oración. ¿Qué experimentó Rebeca durante su embarazo? Rebeca sintió una lucha y movimiento inusual dentro de su vientre, lo que la llevó a consultar a Jehová. Esta experiencia la preocupó y la impulsó a buscar una explicación divina. ¿Qué revelación recibió Rebeca de Jehová durante su embarazo? Jehová le reveló que tenía 2 naciones en su vientre y que 2 pueblos se separarían desde sus entrañas. Le dijo que un pueblo sería más fuerte que el otro, y que el mayor serviría al menor. Esta profecía prefiguraba el futuro de Jacob y Esaú. ¿Quiénes fueron los hijos de Isaac y Rebeca? Los hijos de Isaac y Rebeca fueron los gemelos Esaú y Jacob. Esaú nació primero, y Jacob lo siguió, agarrado a su talón. ¿Cómo se distinguían los 2 hijos de Rebeca al nacer? Esaú nació pelirrojo y cubierto de vello como un manto, por lo que su nombre significaba velludo o áspero. Jacob nació sin vello y agarrado al talón de Esaú, de ahí su nombre, que significa el que sujeta por el talón o suplantador. ¿Cómo se distribuyó el afecto de los padres hacia sus hijos? Isaac amaba a Esaú por su habilidad como cazador y por el gusto por la carne de caza. Rebeca, por otro lado, amaba más a Jacob, posiblemente por su carácter más tranquilo y su apego al hogar. ¿Qué evento clave demostró la preferencia de Rebeca por Jacob? El evento clave fue el episodio del plato de lentejas, donde Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un guisado. Aunque Rebeca no instigó directamente este acto, su posterior involucración en la bendición sugiere su deseo de elevar a Jacob. ¿Por qué Rebeca favorecía a Jacob sobre Esaú? La Biblia no da una razón explícita, pero se infiere que Rebeca recordaba la profecía de Jehová de que el mayor serviría al menor. Es probable que ella creyera que Jacob era el elegido por Dios para llevar el linaje y las promesas. ¿Cuál fue el plan de Rebeca para asegurar la bendición de la primogenitura para Jacob? Cuando Isaac, ya anciano y ciego, decidió bendecir a Esaú, Rebeca ideó un plan para engañarlo. Le dijo a Jacob que se hiciera pasar por Esaú, preparándole un guisado y vistiendo sus ropas. ¿Cómo ayudó Rebeca a Jacob a engañar a Isaac? Rebeca preparó el guisado favorito de Isaac y cubrió las manos y el cuello de Jacob con pieles de cabrito para simular el vello de Esaú. Esto le permitió a Jacob recibir la bendición de la primogenitura. ¿Qué riesgos implicaba el engaño de Rebeca y Jacob? El engaño implicaba un gran riesgo de ser descubiertos, lo que podría haber resultado en una maldición para Jacob en lugar de una bendición y en la ira de Isaac. También generó una profunda enemistad entre los hermanos. ¿Cuál fue la reacción de Esaú al descubrir el engaño? Esaú se llenó de amargura y odio hacia Jacob, y juró matarlo tan pronto como su padre Isaac falleciera. Esta reacción impulsó a Rebeca a tomar medidas para proteger a Jacob. ¿Qué hizo Rebeca para proteger a Jacob de la ira de Esaú? Rebeca aconsejó a Jacob que huyera a casa de su hermano Labán en Harán, hasta que la ira de Esaú se apaciguara. Inventó una excusa para Isaac, diciendo que Jacob debía buscar una esposa entre su propia familia, evitando así las mujeres cananeas. ¿Cuál fue la excusa que Rebeca usó para enviar a Jacob lejos? Rebeca le dijo a Isaac que estaba cansada de las hijas de Ed, las mujeres cananeas, y que si Jacob se casaba con una de ellas, su vida no tendría sentido. Esta excusa era plausible y apelaba a las preocupaciones de Isaac. ¿Por qué Rebeca no volvió a ver a Jacob después de enviarlo a Harán? La Biblia no registra que Rebeca y Jacob se volvieran a ver. Esto sugiere que Rebeca murió antes del regreso de Jacob a Canaán, o que las circunstancias impidieron un reencuentro, lo que resalta el sacrificio que hizo por su hijo. ¿Qué lecciones morales se pueden extraer del engaño de Rebeca y Jacob? Este episodio plantea cuestiones morales complejas sobre el engaño, la manipulación y las consecuencias de las acciones. Aunque la bendición de Dios se cumplió, no justifica los medios deshonestos utilizados. También muestra cómo las preferencias parentales pueden llevar a la disfunción familiar. ¿Cómo impactó el engaño en la relación familiar de Rebeca? El engaño causó una profunda división entre Jacob y Esaú, resultando en años de separación y temor. También pudo haber tensado la relación entre Isaac y Rebeca, aunque la Biblia no lo detalla explícitamente. ¿Qué importancia tiene Rebeca en la línea genealógica de Jesús? Rebeca es una figura crucial en la línea genealógica de Jesús, ya que fue la madre de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, y de quien descendieron las 12 tribus. Su papel como portadora de la promesa divina la hace fundamental.
¿Cuál fue la actitud de Rebeca hacia las mujeres cananeas? Rebeca mostró desaprobación hacia las mujeres cananeas, las hijas de Ed, que se habían casado con Esaú. Las consideraba una amargura de espíritu para ella y para Isaac, lo que subraya la importancia de la pureza del linaje en la narrativa bíblica. ¿Rebeca mostró alguna debilidad en su carácter? Sí, su principal debilidad fue su tendencia a la manipulación y al engaño para lograr sus fines, incluso si creía que estaba actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Su favoritismo hacia Jacob también fue una debilidad. ¿Rebeca mostró alguna fortaleza en su carácter? Sí, Rebeca demostró una fe notable al principio, al aceptar ir con el siervo de Abraham y al confiar en la providencia divina. También mostró diligencia, generosidad y determinación. Su amor por Jacob y su deseo de asegurar su futuro también pueden verse como una fortaleza. ¿Cuál fue el significado de la profecía sobre los dos pueblos en el vientre de Rebeca? La profecía sobre dos naciones en tu vientre es una prefiguración del futuro de Israel, descendientes de Jacob, y Edom, descendientes de Esaú. Anuncia la rivalidad y la superioridad de Israel sobre Edom. ¿Cómo fue la relación entre Rebeca e Isaac a lo largo de su vida? Aunque la Biblia no profundiza en los detalles de su relación cotidiana, se menciona que Isaac amó a Rebeca y que encontró consuelo en ella. A pesar del episodio del engaño, parecían haber mantenido un vínculo, aunque con las complejidades propias de una familia con favoritismos. ¿Cuál fue el destino final de Rebeca? Rebeca murió en Canaán. Fue enterrada en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac, Lea y más tarde Jacob. Este lugar era el sepulcro familiar de los patriarcas, lo que subraya su importancia en el linaje. ¿Qué nos enseña la historia de Rebeca sobre la providencia divina? La historia de Rebeca ilustra cómo Dios puede usar incluso las imperfecciones y los planes humanos para cumplir sus propósitos. A pesar de los engaños, la voluntad de Dios de que Jacob fuera el portador de la promesa se manifestó. ¿Qué nos enseña la historia de Rebeca sobre las consecuencias del favoritismo parental? La historia de Rebeca es un claro ejemplo de cómo el favoritismo parental puede sembrar discordia y conflicto en la familia, llevando a la envidia, el engaño y la separación entre hermanos. ¿Cómo fue Rebeca un modelo de obediencia a la voluntad de Dios en su juventud? En su juventud, Rebeca demostró una obediencia y una disposición notables al aceptar ir con el siervo de Abraham. Ella confió en el llamado divino y dejó su hogar para casarse con un hombre desconocido. ¿Qué papel jugó Rebeca en la formación del pueblo de Israel? Rebeca fue una matriarca fundamental en la formación del pueblo de Israel, ya que a través de su hijo Jacob, Israel, se establecieron las 12 tribus. Su descendencia fue la base de la nación elegida por Dios. ¿Cuál es el significado del nombre Rebeca? El significado del nombre Rebeca es incierto, pero algunas posibles interpretaciones incluyen atadura, lazo, o aquella que ata, en el sentido de conectar o unificar, o incluso cebadora, en el sentido de alimentar. ¿Cómo se compara Rebeca con otras matriarcas bíblicas como Sara o Raquel? Rebeca comparte similitudes con Sara en su lucha contra la infertilidad y en ser una figura clave en el linaje de la promesa. Se diferencia de Raquel en que Rebeca sí concibió hijos con su esposo, mientras que Raquel tuvo una lucha más prolongada y compleja. Todas ellas, sin embargo, fueron mujeres de fe y desempeñaron roles cruciales en la historia de Israel. ¿La Biblia condena explícitamente el engaño de Rebeca? La Biblia narra los hechos sin una condena explícita o un juicio moral directo sobre las acciones de Rebeca. Sin embargo, las consecuencias negativas de su engaño, la división familiar, el exilio de Jacob, sirven como una advertencia implícita. ¿Qué papel tuvo Rebeca en la elección de Jacob como el heredero de la promesa? Aunque la elección divina de Jacob fue predicha antes de su nacimiento, Rebeca, a través de sus acciones, actuó como un instrumento para asegurar que esa promesa se cumpliera, incluso si sus métodos fueron cuestionables. ¿Qué podemos aprender de la fe de Rebeca, a pesar de sus imperfecciones? Podemos aprender que la fe no siempre se manifiesta de manera perfecta. Rebeca tuvo fe en la palabra de Dios, pero también recurrió a medios humanos defectuosos. Su historia nos recuerda que Dios puede obrar a través de personas imperfectas para cumplir sus propósitos. ¿Por qué la historia de Rebeca sigue siendo relevante hoy en día? La historia de Rebeca sigue siendo relevante porque aborda temas atemporales como la fe, la familia, las relaciones entre hermanos, las consecuencias del favoritismo, la providencia divina y las complejidades de la moralidad.
Ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza humana y el plan de Dios a través de generaciones.